Bueno, arrancamos. Esta semana he visto Asteroid City y aquí estamos para comentarla. Asteroid City, estrenada el 23 de mayo de 2023 en Cannes, es la última película de Wes Anderson, director estadounidense, que ha hecho películas como Fantastic Mr. Fox, El Gran Hotel Budapest o Isla de Perros. Un director que ha experimentado con animación y real motion, incluso llegando a juntarlas. Escrita por él mismo y por Roman Coppola, hijo de Francis Ford Coppola, que ha escrito varias películas con Wes Anderson. Una película coral con muchísimos actores, entre ellos Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Sophia Lillis, Tom Hanks, Steve Carell, Tilda Swinton, Edward Norton, William Dafoe, Adrien Brody y muchos más. Los culpables del look de Wes Anderson: Robert Yeoman, su director de fotografía con el que ha hecho casi todas las pelis de acción real, y Adam Stonehausen, que este año también estrena Indiana Jones, el dial del destino. En este caso, haré una mención especial para el encargado de la banda sonora de esta película, que es Alexander Desplat, el compositor que lleva tiempo trabajando con Wes Anderson y que estrenará Barbie este año. Y también ha trabajado en películas como Pinocho de Guillermo del Toro o El árbol de la vida. Producida por Wes Anderson y Jeremy Dawson, que empieza a producir en Viaje a Darjeeling. Y el año pasado produjo The Whale, de Aronofsky. También está implicada Focus Features, productora de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 21 gramos y Brokeback Mountain. Según la ficha técnica de la película, se define como una comedia basada en los años 50, en el 55 en concreto, y su sinopsis dice así: en 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos, que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo. Wes Anderson nos propone una película donde la imagen y su estilo es mucho más importante que la historia, dándole más importancia a su voz autoral como artista plástico y visual y no tanto en la búsqueda de narrar historias o de dar visión a su realidad. En Asteroid City entramos en un mundo totalmente abstraído con estilo propio en casi todos los elementos que conforman el cine, desde la fotografía de colores pastel saturados, los encuadres simétricos parecidos a un cómic, un acting donde importa más la composición de cuadro que los propios movimientos de los actores, un humor y un drama muy específicos, decorados sobrecargados de cartelismos e información, y historias surrealistas con un elenco enorme, repleto de celebridades y grandes actores, todos ellos con estilos diferentes y formas de ver el acting muy distintas. Como ya hemos comentado antes, Asteroid City cuenta con un elenco con muchísimos actores famosos, cada uno con su estilo, y los compone en una película coral. Desde mi punto de vista, el acting para mí es lo peor de la película. El hecho de tener tantos personajes hace que a veces algunos aparecen sin mucho sentido y sin aportar nada en la trama, incluso llegando desde mi punto de vista a sobrar, como en el caso del personaje de Steve Carell. Aparte de eso, hay actores que no están hechos para hacer secundarios. Creo que se tiene como costumbre pensar que los actores protagonistas son los buenos y los más top, y los secundarios son los que no han podido ser protagonistas, que aún no se ha llegado el momento o que están demasiado mayores para llevar una película. Y no es así. Es más, en Estados Unidos se le llama support role al personaje secundario. Y es que estos personajes también enriquecen la película. Y saber crear carisma en pocos minutos y conseguir mejorar la trama sin participar completamente en ella y aún así dejar huella es muy complicado. Creo que hay actorazos que saben hacer esto, como Edward Norton o William Dafoe, o incluso otros que no salen en esta película, como Benicio del Toro o Joe Pesci. Y creo que al ser una película coral, como es el caso, es muy importante tener esto en cuenta. No quiero decir con esto que esté mal la película, en el sentido del acting, sino que es una decisión que ha tomado Wes Anderson. Él decide meterse en el acting de manera que prioriza los cuadros y su estilo, y desde mi punto de vista me parece mucho menos potente. La fotografía es lo mejor que tiene Wes Anderson, no me parece el mejor estilo de fotografía, pero sí de los más llamativos.
Y me parece que a diferencia de otros autores que hacen esto, Wes Anderson, aunque priorice la fotografía y el diseño artístico, no olvida del todo el acting y la narrativa. Sí que es verdad que acabo de decir que el acting no me parece interesante y que la narrativa quizá sea bastante pobre, pero aún así también la trabaja dentro de su estilo, con su toma de decisiones, y aunque para mí no sea ni mucho menos perfecta, sí que se nota que hay un trabajo detrás para hacerla sentir suya y además se nota que sabe usarla. La fotografía se basa principalmente en la simetría, colores pastel muy saturados, muchísima luz, poco juego de contraste por parte de las escalas de grises y evitar totalmente planos oscuros. Juega mucho la frontalidad, cosa que ayuda mucho a la percepción de la comedia. En cambio, hace lo contrario en las escenas de blanco y negro, pero aún así no pierde la frontalidad ni la simetría. El diseño de producción está basado en la década de los 50, en concreto la película dice estar en el 55, considerada la edad de oro de la televisión estadounidense, y por lo que he podido leer por allí, en concreto se basa en series como Playhouse 19, una serie dramática de CBS de esa época, y aparte es un homenaje a los dibujos de la Warner Brothers. Juega con decorados súper trabajados que se esfuerzan en no parecer realistas, sino en hacernos entrar en un estilo cartoon, pero sin llegar a tener más importancia que la propia peli. Pero a la vez, esto es una de las cosas más importantes de la película. En resumen, que no saltan como algo malo. Y eso me parece bastante interesante, que sea lo más cantoso de la película, pero que aún así te acompañe durante la trama y no cobre más potencia que la propia película como tal. Me pareció muy interesante la importancia del cartelismo, del lettering y de la tipografía, ya que el autor no para de enseñar los diferentes carteles durante la película de forma usual. Con todo esto tenemos una película que, como ya hemos dicho antes, es más importante en forma visual que en narrativa. Para mi gusto, una película con poco peso dramático, poco argumento y muchísimo estilo. Una película bonita, preciosista, pero que en ningún momento resulta interesante más allá del estilo visual, ya que a nivel dramático en ningún momento te cuenta nada ni te emociona. Una película que en ningún momento te hará vibrar ni hará que saltes del asiento. Aún así, creo que es una película totalmente comercial, pero con un estilo autoral de la hostia, consiguiendo así llegar a ser una película de autor, pero dentro del mainstream, sin llegar a vender humo ni algo mal hecho al uso. Para mí una buena mezcla entre libertad creativa y de estilo a nivel de autor, pero dentro del mainstream. Sobre todo puntualizar que, pese a tener todo el peso dentro del estilo, la fotografía y el arte, y aunque el guión y la historia no sean lo más fuerte, pese a todo esto consigue hacer que la película funcione y no sea solamente la consecución de planos bonitos. Sí que es verdad que el estilo que tiene consigue atraparnos de forma que no nos demos cuenta de que el guión es flojo. Pero aún así tiene un nivel de dirección donde consigue que puedas disfrutar la película sin necesidad de hacerte preguntas más allá de lo que estás viendo, lo que viene siendo cine comercial. Pero claro, cuando tienes una película que, aparte de ser comercial, el director hace lo que le da la gana y consigue hacer de su estilo una marca, pues para mí tiene muchísimo mérito. Además, súmale que es un director que invierte en el estudio técnico y científico para mejorar su estilo, así haciendo pruebas, mejoras de cámara, estudios sobre el color, inversión en tiempo para mejorar el estilo y llevarlo al puerto al que ha conseguido llevarlo. Y esto a mí me parece una cosa súper guay, ya que aun siendo un cine que no me acaba de apasionar porque no habla de nada, está invirtiendo en mejorar la industria y convertirlo en una disciplina seria. Por todo esto le voy a poner un 2. Intento ser lo más objetivo posible. Por mí y por el estilo que me gusta le pondría un 1 o un 1,5, pero haciendo el esfuerzo de que es otro tipo de cine le voy a poner un 2. Y también entra en el ranking de películas de Tilda Swinton, quedando segunda, y me parece correcto, ya que creo que la actriz está mucho mejor en Tenemos que hablar de Kevin. Creo que un estilazo como el que ya tiene Wes Anderson puede convivir con una buena trama. Tampoco hace falta un peso dramático que pase por encima del estilo, pero creo que puede mejorar. Para mí, el esfuerzo en oponer el estilo a otras cosas hace que, por ejemplo, los actores no puedan dar el 100%, ya que están limitados a lo que el autor quiere. Ya que creo que el acting en las escenas de blanco y negro está mucho mejor que en las escenas de color. Y para mí las escenas de color son más estilo Wes Anderson que las de blanco y negro. Pero en el caso de las de blanco y negro tenemos actores que, conociéndolos, van más a su bola
y además parece que no está tan forzado el estilo de Wes Anderson, lo que les da muchísima más libertad. En mi caso es la primera película que veo de Wes Anderson y he podido observar que lo que vende es el estilo y es su marca. Leyendo más sobre el tema, en casi todas sus películas es así, y en esta es donde consigue llevarlo al punto más álgido, o eso he podido leer. Desde mi punto de vista, cuando un autor solo juega una carta, se vuelve muy repetitivo, cosa que me está pasando, por ejemplo, con Ulrich Seel. Al final te encuentras con un estilo y vas viendo sus películas que te pueden gustar más o menos, pero llega un momento que se van haciendo repetitivas, ya que al final es lo mismo de siempre, pero en diferentes ambientes y diferentes temáticas. Normalmente sueles enamorarte de la primera y las demás te van pareciendo poco a poco lo mismo. Luego he podido leer por ahí sobre las referencias artísticas que utiliza el autor, cogiendo cuadros famosos de artistas clásicos para hacer encuadres dentro de sus películas. Me parece muy guay que un artista tenga referentes más allá del cine, pero me parece cutrísimo el rollo de copiar cuadros para que luego se sienten en un círculo de pretenciosos a comerse las pollas a ver quién ha encontrado más homenajes dentro de la película, para ver quién es el que sabe más del tema. Aún así, que cada uno tenga sus referencias está guay, pero esto debe ser para reforzar el estilo de uno mismo y sacar reflexiones, y no tanto como para copiarlas y demostrar que uno es muy leído, a menos claro que tu concepto sea hacer esto todo el rato y tu primera película gire en torno a eso. Pero creo que no es el caso. La película no va sobre el arte clásico, al menos la película de Asteroid City. En cambio, una de las referencias que sí que me gustaron fue la de Actors Studio. Y es que este año justo vi el documental de Wild One sobre Jack Garfield, que me gustó bastante, y hablan sobre el tema de Actors Studio y el estilo Stanislavski. Y justo la voz del documental es de Willem Dafoe, que justo aparece protagonizando la escena que hace referencia a esto dentro de Asteroid City, además de Edward Norton y Adrien Brody, que son mucho de esta vertiente de acting. Luego, antes de marchar, voy a dejar una pequeña reflexión sobre algo que he podido ver por internet, y es que he visto que mucha gente hace vídeos en TikTok, en Instagram, imitando el estilo de Wes Anderson a través de filtros, cosa que me parece curiosa, que todas tus pelis lo que vendas es el estilo artístico y luego sea tan fácil, entre comillas, copiar el estilo que tiene, de forma que lo pueda hacer la gente en redes sociales sin necesidad de presupuestos, infraestructura, simplemente con un plugin de una aplicación. Obviamente no es lo mismo, no estoy comparando lo que hace la gente en TikTok con el estilo de Wes Anderson, ya que Wes Anderson es el creador y no solamente es un estilo de cámara, sino que también es un estilo a nivel de acting, a nivel de música, a nivel de dirección artística, de diseño de producción, y además lo hace en una película completa, ya que hacer un par de minutos a ese estilo es fácil, pero una película completa es mucho más complejo. Así que nada, es solo una reflexión y la dejo allí porque me dio algo que pensar. Pese a todo esto, creo que es una candidata segura a estar nominada en los Oscars este año. Y además podría llevarse alguno, ya que sería el primer Oscar para Wes Anderson. Y ya le va tocando. Mi apuesta para mí sería nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía. Y quizá Mejor Diseño de Producción. Y nada, hasta aquí este vídeo, un saludo y nos vemos.